Problema 18, video 3.3-15. Aquí tenemos 4 circuitos. Veamos por ejemplo el primero. Aquí como tenemos una fuente de voltaje de positivo a negativo de 26 voltios. También tenemos dos resistencias, una 70 y esta otra 60. Y vemos que aquí estos caminos no se juntan en ningún momento, así que no corre corriente de estos nodos hacia acá. Por lo tanto, estos 4 puntos son un circuito cerrado. Entonces, como son un circuito cerrado y están en serie, podemos unir estas dos en una nueva en una resistencia sola. Entonces la medida de esta resistencia es igual a la suma de las dos, de estas dos que están aquí. Entonces, como ya sabemos la resistencia y ya sabemos el voltaje, podemos sacar la intensidad, que sería la intensidad es igual a los 26 voltios entre la suma de estos, que sería 60 más 70 nos da 130, que esto sería igual a 26 entre 130, esto es igual a 0.2 amperes. Entonces estos 2 amperes van hacia acá, 0.2 amperes. Y como están en serie, dijimos, es lo mismo que sale aquí, entonces ya queda aquí. Como hacemos el amperaje y la resistencia de estos, podemos sacar su voltaje, que el voltaje sería nomás la multiplicación de la resistencia por el amperaje, que sería el 0.2 por 70, que es en la primera, que nos da igual a 14. Entonces estos 14 sería el voltaje. Entonces 14 voltios de positivo a negativo. Y ahora sacamos de acá. Entonces sería el 0.2 por 60, que esto nos da igual a 12. Entonces tenemos 12 voltios, igual de positivo a negativo. Como vemos, ya tenemos los voltajes de todo el circuito, así que hay que ver si se cumple la segunda ley de Ohm de Kirchhoff, que es que la suma de los voltajes es igual a 0. Entonces comencemos por acá. Aquí tenemos de acá hacia acá. Entonces tenemos de este nodo a este otro, nos dice que son 14 positivos voltios. Entonces de acá a acá nos dice que son otros 2 más 12. Entonces 14 más 12 son 26. Nos vamos hacia acá y nos dice que son menos 26 y esto es igual a 0. Entonces si cumple con las dos leyes de Kirchhoff. Y nos pregunta cuánto vale este voltaje 1, que el voltaje 1 viene positivo o negativo, al igual que aquí en este voltaje. Entonces es igual a 12 voltios. Con este segundo nos damos cuenta que es igual, solo que con valores distintos. Entonces hacemos lo mismo, sacamos la intensidad, que serían los 26 voltios entre la suma de esto, y que son 70 más 130 nos da 200, que esto es igual a 26 entre 200, esto es igual a 0.13 amperes. Entonces va hacia acá el 0.13 amperes, y por acá también salen los 3, el 0.13 amperes. Como ya tenemos el amperaje y la resistencia, podemos sacar los voltajes. Entonces sería, en esta primera sería 70 por 0.13 y nos da que son 9.1 voltios. 9.1 voltios de positivo a negativo. Y en esta otra sería el 130 por el 0.13, que nos da que es 16.9 voltios, igual de positivo a negativo. Entonces comprobemos con la segunda ley de Kirchhoff. Entonces de aquí a acá son 9.1 positivo, más de acá a acá son más 16.9, que esto nos da 26, menos 26 igual a 0. Entonces cumple con ambas leyes de Kirchhoff.
Y se nos pregunta cuánto vale el voltaje 2. Y como vemos, este va de negativo a positivo. Así que el voltaje es igual a menos 16.9 voltios. Entonces nos podemos pasar a este de aquí abajo, que vemos que es igual, están en serie y aquí no circula la corriente. Entonces sacamos la intensidad, que es igual a los 26 voltios, entre la suma, que sería 100, porque son 70 y 30, y nos da que es 0.26 amperes. Entonces tenemos esta, a diferencia de las primeras dos, va de positivo a negativo, así que la corriente va hacia este lado. Va acá, va el 0.26 amperes. Y como están en serie, pues es lo mismo que se va yendo. Como ya sabemos el amperaje y la resistencia, saquemos el voltaje. Entonces sería, la primera sería 70 por 0.26. 70 por 0.26 aquí, y nos da que son 18.2 voltios. 18.2 voltios, y esto va de positivo a negativo. Entonces ahora que serían 30 por 0.20 por 0.26, que nos da que son 7.8 voltios. 8 voltios, y estos van de positivo a negativo. Entonces ahora la segunda ley de Kirchhoff. Entonces vemos que de aquí a acá son 7.8, de acá a acá son más 18.2, que vemos cuánto es 26. Entonces 26 menos 26 es igual a 0. Como vemos, si cumple con las dos leyes de Kirchhoff. Y se nos pregunta cuánto vale esta resistencia, de voltaje 3, que va de positivo a negativo. Entonces va a ser menos 7.8 voltios. 0.8 voltios. Y esta última, como vemos, es igual que esta, va de positivo a negativo, y los valores cambian. Entonces sacamos la intensidad, que nos dice que es 26, entre la suma, que es igual 100. Entonces 0.26 amperes, igual va hacia acá, 0.26 amperes. Como ya tenemos los valores, pues nomás, como ya tenemos acá, nomás los podemos volver a reciclar. Entonces ya tenemos que aquí de 70 sería 18.2 voltios de positivo a negativo, y aquí serían 7.8 voltios de positivo a negativo. Comprobamos con la segunda ley de Kirchhoff, y nos dice que son de acá a acá son 18.2 más 7.8 son 26, menos 26 es igual a 0. Entonces cumple con las dos leyes. Y luego se nos pregunta el valor de este voltaje 4, que va de positivo a negativo. Entonces sería más 18.2 voltios. Y así ya queda este problema.